Muy buenas, y aquí continuamos a través de Actualidad de 1040 y TV o Canal 82, nuestro programa dedicado específicamente a temas científicos, pero específicamente médicos. Hay un tema que no nos es ajeno a ninguno de nosotros, a mí en particular, muchos de nuestros oyentes saben que me es muy personal, es el tema de los retos cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares componen la causa de muerte más frecuente mundialmente, pero en muchos casos se puede prevenir o hasta atender para evitar que suceda. Por eso, los médicos de la cardiología son nuestros superhéroes y es un privilegio entrevistar a la doctora Sandra Chaparro, especialista en insuficiencia cardíaca y cardiología de trasplante aquí en UHealth, en la Universidad de Miami, el sistema de salud de esta universidad y de la Facultad de Medicina Miller de la Universidad de Miami. Doctora, qué bueno tenerla en el programa, un verdadero Muchas placer. gracias, es un Un honor. tema que a mí en lo personal, estoy seguro que a nuestros televidentes le es de tremenda curiosidad. Y en este caso, y es un placer conversar con usted, porque la cardiología que usted hace es una cardiología muy particular. Ahora en la presentación lo decíamos, insuficiencia cardíaca, pero también trasplante, o las personas que están para trasplante o después de trasplante. Y esto es una especialidad dentro de la especialidad de cardiología, ¿no es así? Así es, entonces nosotros tenemos un entrenamiento médico como la mayoría de las personas, después hacemos medicina interna, después dedicamos otros 3 años a cardiología y uno de esos años adicionales es para enfermedades de trasplante y de falla cardíaca. Entonces son los pacientes que tienen problema del músculo cardíaco que necesitan terapias avanzadas. Entonces sí, requiere un estudio adicional a lo de cardiología general. ¿Qué es lo que es insuficiencia cardíaca, doctora? ¿Cómo se define desde el punto de vista médico? Insuficiencia cardíaca es cuando el corazón no tiene la habilidad de mandar el suficiente nivel de nutrientes al resto del cuerpo. Entonces los otros órganos se empiezan a comprometer. Entonces empieza con el corazón, pero después vemos los daños en el riñón, en el hígado y en otras áreas del cuerpo. ¿Las causas de la insuficiencia cardíaca, doctora? Son muchas las causas, pero la principal son las enfermedades cardiovasculares que afectan las arterias del corazón. Por ejemplo, los ataques de infarto. Okay. Entonces, cuando hay un daño en el músculo por falta de sangre, entonces el músculo se debilita y el corazón no bombea bien y entonces la sangre no va al resto del cuerpo. Entonces, la enfermedad coronaria es la principal causa de falla cardíaca. Todas las personas que han tenido un infarto, o sea, son potencialmente ya pacientes para insuficiencia cardíaca, o sea, van a ir ahí o tienen insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, yo tuve un infarto. O sea, ya tengo insuficiencia cardíaca o depende de cómo yo he tratado mi enfermedad cardiovascular. Muy buena esa pregunta. Depende del daño que sufriste en el momento que tuviste el infarto del corazón. Depende de qué tan reversible fue ese daño. Depende de qué medicinas estás tomando y qué cambios en el estilo de vida has tenido desde ese punto. No necesariamente todos los que han tenido infarto van a tener falla cardíaca, no. ¿Cómo se identifica si uno tiene falla cardíaca? Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Principalmente es falta de aire, sentirse cansado, tener mucho sueño durante el día, no poder hacer las actividades que normalmente haces. Entonces, por lo que te digo, falta de oxígeno al resto del cuerpo. Pero también son enfermedades, es una enfermedad que te da unos síntomas muy sutiles, especialmente en las mujeres. Por ejemplo, se sienten que tienen mucho aire en el estómago. Se sienten a veces que tienen náuseas, que se sienten que están acumulando líquido, que no tienen energía. Y como te puedes imaginar, vas a donde un médico y te pueden diagnosticar con muchas otras cosas y perder la oportunidad de diagnosticarte con falla del corazón. Pero falla del corazón no quiere decir que, o sea, una persona para tener un fallo, o sea, insuficiencia cardíaca, no tiene que haber tenido un infarto. No necesariamente. Hay otras causas, por ejemplo, a personas que tienen enfermedades congénitas o genéticas, personas que, por ejemplo, les dan enfermedades virales que afectan el músculo, pueden tener problemas de enfermedades de la tiroides, problemas de enfermedades de anemia. Hay muchísimas otras causas, pero como te digo, la principal es la enfermedad coronaria.
Y vamos a regresar a las enfermedades coronarias porque me parece que este tema es bien importante, pero no quiero dejar porque básicamente cuando hacíamos la presentación hablábamos también de que usted es especialista en pacientes que tienen problemas cardiovasculares que requieren trasplante de corazón. A mí ese es un tema que me fascina. Desde que lo conocí por primera vez, de que se podía trasplantar el corazón, me pareció algo tremendo. Y ahora se trasplanta cualquier cantidad de órganos y aquí en la Universidad de Miami es uno de los centros más importantes del mundo en trasplante y específicamente en trasplantes de corazón. ¿Cómo es su especialidad, doctora? Entonces, como te mencioné, las personas que tienen falla en el músculo del corazón y tienen estos síntomas y no están respondiendo a medicinas o a tratamientos de aparatos que podemos ponerle a los pacientes a veces para ayudarles, entonces se define que esta persona necesita terapia avanzada. Entonces se le hace un estudio muy exhaustivo de la parte no solamente del corazón, sino también de los otros órganos para asegurarnos de que no haya infecciones ni cánceres. También se tiene que evaluar una parte muy importante que es el apoyo social y el apoyo financiero. Y con estos tres componentes, entonces se presenta este paciente a un comité, que comité es de muchas disciplinas, decide si ese paciente puede entrar a la lista de espera. Para trasplantes de corazón. Correcto, pero generalmente eso sucede con los otros órganos también. O sea, usualmente cuando hay que hacer trasplante de corazón, quiere decir que usted puede hacer un trasplante múltiple, no solamente de corazón. Sí, por ejemplo, si el paciente tiene daño del riñón, entonces a veces se hace corazón y riñón, o corazón, hígado, o corazón y pulmones. Usualmente cuando el corazón empieza a tener insuficiencia cardíaca que requiere de un trasplante, ya otros órganos han empezado a sufrir y requieren también pues esa atención tan especial, ¿no? Correcto, si el daño es irreversible, entonces van a necesitar otro órgano. ¿Se han vuelto menos invasivas las técnicas de trasplante de corazón, doctor? Desafortunadamente no, porque todavía requiere una cirugía de corazón abierto y todavía sigue siendo tan invasiva como cuando se empezó a hacer en los años de 1960. ¿Por qué usted se especializa en esto, doctora? Y primero que todo, colombiana, ¿no? 100%. 100%. ¿De dónde? ¿De qué parte de Colombia? De Bogotá. De Bogotá. Yo trabajo con uno de mis compañeros de trabajo es colombiano y he aprendido muchísimo de Colombia a través de él. Nunca lo he visitado, pero es uno de estos países que tengo pendiente ir. ¿Se gradúa de médico en Colombia o se gradúa de médico aquí? En Colombia, en Bogotá. En Bogotá. ¿Y cuánto hace que vino la especialización? ¿La hace aquí? Sí, el resto de mi entrenamiento después de que termino la escuela de medicina es en los Estados Unidos. Y la razón por esta especialidad es porque cuando yo empecé era una especialidad que todavía estaba creciendo, todavía no teníamos la organización que tienen otras subespecialidades. Hasta hace poco se reconoció la certificación para esta subespecialidad. Entonces, la necesidad de ofrecerle terapias a otros pacientes y porque tienes la continuidad con la persona desde que la diagnosticas, entra por el proceso de preevaluación, entra la cirugía y continúas con ellos. Y son años de mantener una relación muy estrecha con el paciente. Una de las cosas que yo he podido darme cuenta, ¿no?, desde que empecé a hacer este programa, es que la medicina es un trabajo de equipo. O sea, que hay especialidades, todas las especialidades tienen vasos comunicantes y que nada, el cirujano, que hace el trasplante la necesita usted necesita a otros especialistas que termina conformándose un equipo serio y multidisciplinario para poder atender a una persona y poderla atender de una manera integral, que es lo que uno necesita, ¿no? No solamente que que le lidien con el problema de corazón, pero me imagino que si la persona tiene problemas de riñón, pues entonces esa también un urólogo entra en el equipo, un equipo multidisciplinario, ¿no? Correcto, entonces nosotros somos la cara que el paciente ve, pero detrás de nosotros hay muchas enfermeras, muchos coordinadores. Entonces, por ejemplo, cuando hay una llamada para ofrecerle un órgano a esa persona, hay por lo menos 50 personas en el hospital tratando de trabajar y tener todo perfecto para que no haya ningún problema. Es mucha coordinación de diferentes disciplinas. Para los pacientes que no se le hace el trasplante todavía, que dependen de la tecnología para sobrevivir, ¿cuáles son las terapias que se encuentran aquí en UM? Y esto es un poco antes para ver si uno puede depender de la tecnología y no del trasplante. ¿Qué es lo que se ofrece aquí en UM y cuáles son esas técnicas? Lo que ofrecemos son máquinas de asistencia ventricular. Entonces, ¿Qué quiere decir eso, doctor? Muy complicado, pero muy complicado,
Es una bomba que se le pone al paciente dentro de la cámara izquierda del corazón que le ayuda a sacar la sangre del corazón a la aorta, que es el vaso principal. Entonces simplemente o sea, lo insertan dentro. Es interno, correcto, pero necesita un computador y el computador es externo. Está conectado por un cable que sale generalmente por el abdomen y ese computador está conectado a 2 baterías, que eso es lo que tiene que cargar el paciente externamente. Esto está diseñado para pacientes que están esperando por un corazón y que no tenemos uno disponible en ese momento, y para pacientes que no califican para trasplante y pueden vivir el resto de su vida con esta máquina. El problema de los trasplantes, me imagino, que es difícil, ¿no? Y uno saber de que hay una persona que lo necesita y tantos de nosotros que podemos aportar, no solamente en corazón, en cualquiera de nuestros órganos, y no nos ocupamos de eso. Yo he hecho este programa sobre trasplante, lo he hecho en más de una ocasión y siempre insisto a nuestros oyentes, a nuestros televidentes, que llenen, o sea, los documentos necesarios para hacerse, pues, ofrecer los órganos que uno tiene, que otra vida pues se pueda seguir después de la de uno. Doctora, ¿es solamente en los grandes médicos que se ofrece su especialización? Porque como usted me estaba diciendo, es algo nuevo que se ha empezado a acreditar. Me imagino que no todos son los hospitales que ofrecen, que tienen este servicio de cirugía torácica, etcétera, tienen su especialización, ¿no? En el área de la Florida son muy pocos los centros que se especializan en trasplante y estos centros son dedicados y con personas muy especializadas. En el área de Miami, nosotros somos el centro que lleva más experiencia. Llevamos más de 3 décadas haciendo trasplantes y somos el centro que tiene más volumen, segundo en el país. Eso es mucho decir. Eso significa que hay mucho que hacer y todavía hay mucho potencial, hay mucho más para ofrecerle a la comunidad. Doctora, antes de llegar a todo esto, pues nada, a la cuestión mecánica que usted señalaba hace solamente unos minutos, al trasplante, una persona que sea diagnosticada con insuficiencia cardíaca, ¿cuáles son los tratamientos más comunes? Generalmente lo que se enfatiza al principio es la educación, asegurarnos de que el paciente sepa qué comer, cómo tomarse las medicinas y ponerlo en las mejores medicinas que haya disponible para su condición. Okay. Si eso no funciona, si el corazón sigue débil, existen aparatos que se llaman defibriladores que se insertan. Esto es un procedimiento muy común que se hace ambulatoriamente para mirar el sistema eléctrico del corazón. Okay. Hay otros aparatos que son similares al defibrilador, pero es un marcapaso más especializado que ayuda con la contracción del corazón. Esos son los tratamientos básicos, pero cuando esa persona se empieza a deteriorar y no se siente bien, entonces le podemos poner medicinas intravenosas que tiene que tener 24 horas al día. El paciente puede ir a la casa, hacemos la evaluación a ver si es candidato para una máquina mecánica o para un trasplante del corazón, o si el paciente continúa con la medicina intravenosa. Esos son los 3 grupos de terapias avanzadas. ¿Estamos los hispanos más expuestos a este tipo de problema cardíaco? Si tenemos más enfermedad cardiovascular que no se trata, más diabetes, entonces vamos a ser más propensos a tener falla del corazón. O sea, pero no es no es porque los hispanos sean más como en otros grupos, sino es porque básicamente los problemas que usted acaba de señalar. Correcto, no necesariamente es cuestión genética o de etnia. Ok. ¿Los ejercicios que importantes son para evitar insuficiencia cardíaca? ¿La dieta? Afortunadamente tenemos programas de rehabilitación cardíaca, que es un programa de entrenamiento físico que recomendamos a todos los pacientes que tienen diagnóstico con falla cardíaca porque definitivamente ayuda con la calidad de vida. ¿Ayuda? Sí. ¿Cuáles son las personas que corren más riesgo de sufrir problemas de corazón, doctora? Las personas que fuman, okay. Las personas que no se cuidan la diabetes, que son hipertensas, que no tienen en cuenta el colesterol, no llegan a una buena... Couch potatoes también, me imagino yo. Las personas que se pasan Por todo el día. Por supuesto, el ejercicio es lo más importante que podemos recomendar. ¿Cuánto es lo normal para una persona de hacer ejercicio? ¿Cuánto usted recomienda como especialista? Bueno, en general las asociaciones de cardiología recomiendan 30 minutos de actividad física diaria. La mayoría de personas no van a llegar a ese punto, pero por lo menos empezar de 5 a 10 minutos y progresivamente aumentar hasta tener una actividad de mínimo
30 minutos. Estamos hablando con la doctora Sandra Chaparro de la Universidad de Miami. Es especialista en cardiología, pero dentro de la cardiología en dos disciplinas bien interesantes y bien importantes, la suficiencia cardíaca, pero también en la cardiología de trasplante, que es ya una especialidad dentro de la misma cardiología. No solamente es el apoyo, es todo lo que rodea a una persona que necesita trasplante. Y algo bien interesante, que por lo menos creo yo que nos hemos enterado, no todas las personas que tienen pues insuficiencia cardíaca terminan haciéndose un trasplante, pero todas las personas que necesitan trasplante comienzan con insuficiencia cardíaca. ¿Es así o no? Sí, correcto. O sea, que desde el primer momento que una persona tiene insuficiencia cardíaca, tiene que pasar por sus manos y usted empieza a evaluar primero los tratamientos, después los instrumentos mecánicos que pueden ayudarlo, y si todo esto falla, es que la persona termina siendo candidato, puede ser para un trasplante al corazón. ¿Es así o no? Idealmente me gustaría ver todos los pacientes. Desafortunadamente, no todos los pacientes se refieren a tiempo. A veces nos los mandan un poco tarde cuando ya no tenemos la oportunidad de ayudarlos. Entonces, nosotros tratamos de educar a la comunidad para ver los pacientes antes de que estén muy enfermos y así podamos tener una mejor intervención. Un paciente que esté escuchando en este momento el programa, doctora, ¿cómo puede comunicarse por usted? Si yo tengo problema cardíaco, tengo insuficiencia cardíaca y yo estoy yendo a mi cardiólogo y mi cardiólogo me manda 2 pastillitas y esto, pero yo quisiera una evaluación más profunda, porque tengo entendido, y ahora vamos a entrar en la parte de esto, que la evaluación que ustedes hacen es una evaluación tremendamente comprensiva, por decir un término, no es el mejor castellano, pero es la palabra que la persona entiende. Entonces, la mejor manera es entrar al sistema de UHealth. Entonces, nosotros hacemos una cita en donde evaluamos todo lo que ya te han hecho y decidimos saber si definitivamente hay áreas en las cuales tenemos que repetir, por ejemplo, algunos exámenes para evaluar, por ejemplo, la función del corazón y al mismo tiempo darte educación, si no la has tenido, acerca de tus cambios alimenticios, restricciones en cuanto a dieta, en cuanto a líquido, cómo tomarse y no tomarse las medicinas. Y cuando ya estés en ese punto preparado y si no continúas mejorando, entonces abrimos una evaluación para terapias avanzadas, las cuales incluye las máquinas o el trasplante. Doctora, una de las cosas que descubrimos continuamente es que Miami como ciudad tiene un turismo médico espectacular. Y a veces nosotros los residentes de Miami decimos, tengo que ir a Houston, tengo que ir acá. No, todo lo tenemos acá y algunos de nuestros centros compiten con lo mejor que hay en el resto del país. Y tenemos acá cantidad de turismo médico que viene precisamente por la especialidad que usted tiene, por la especialidad que tiene la Universidad de Miami, donde nos encontramos nuestras cámaras en el día de hoy. Y esto es básicamente un punto de referencia no solamente para América Latina, donde vienen muchos, me imagino, de los pacientes suyos, sino también del sur de los Estados Unidos, terminan escogiendo la Universidad de Miami como el centro de tratamiento para estos retos cardiológicos. ¿No es así? Sí, nosotros tenemos afortunadamente todas las terapias, una gama de intervenciones para los pacientes. Entonces podemos ofrecerle de lo más básico que vas a encontrar en la comunidad a lo más avanzado, porque somos un centro cuaternario y somos un centro de referencia. Doctora, ¿alguna experiencia alguna experiencia que usted haya tenido que quisiera compartirla con nuestros televidentes y radioescuchas de actualidad y de TVO Canal 82? Hay muchas experiencias, pero uno de los casos que yo más recuerdo es un paciente joven, al cual no tenía enfermedades anteriores hasta que un virus le atacó el corazón. Eso se llama una miocarditis que lo puso muy débil. El paciente se empeoró, lo pusimos en la lista. Desafortunadamente no encontrábamos un corazón, estábamos desesperados y tocó ponerlo en una máquina que llamamos de extracorporeal, o sea, que estaba haciendo la función del corazón al lado de la cama. Estaba muy enfermo y desafortunadamente no encontrábamos corazón. Al mismo tiempo, él y su novia estaban esperando un bebé. Wow. El día en que el bebé nació, recibimos un corazón. Y afortunadamente salió adelante, está bien y el bebé está muy bien. O sea, una de las cosas que me imagino que tienen esto es estar entre la vida y la muerte continuamente, ¿no? Porque fíjense, hay personas que no creen en los milagros, yo soy milagrero y mientras más viejo me pongo, más creo en los milagros. Pero uno no puede dejar de ver esto como casualidad. Nació el niño, recibió el corazón y ha podido continuar una vida normal. Me imagino que ustedes como médicos, esto lo tiene que tocar también mucho, ¿no? Sí, nosotros tenemos nuestras altas y nuestras bajas, tal como los pacientes, y porque los conoces y llevas años trabajando con ellos.
Entonces nos volvemos muy cercanos. Una de las cosas, doctora, ¿podría mencionar algunos de los estudios clínicos que ofrece UHealth que podrían ayudar a nuestra audiencia y a sus seres queridos, así para también que nuestros radioescuchas puedan apuntar cómo ponerse en contacto? Sí, entonces tenemos estudios dependiendo del grado de insuficiencia cardíaca en el que estés. Okay. Entonces hay estudios de medicinas, son medicinas nuevas que estamos investigando para ver si se pueden aplicar en el futuro, pero también tenemos dispositivos que se pueden implantar en una situación ambulatoria. Y tenemos obviamente dispositivos más invasivos. Además de eso, es toda una gama de medicinas interdisciplinaria. Por ejemplo, pacientes que tienen otras enfermedades, por ejemplo, del pulmón, también relacionadas con el corazón, también tenemos estudios para ese tipo de pacientes. Con ese estudio, ¿qué quiere decir, doctora? Que las personas que están escuchando en este momento o viéndonos a través de la televisión pueden de alguna manera comunicarse con el sistema de UHealth de aquí de la Universidad de Miami y ver si son candidatos para poder entrar en esos estudios. Sí, la universidad tiene en su página de internet información acerca de los diferentes estudios. Como te digo, hay muchísimos estudios y estamos siempre buscando a pacientes que estén interesados y que obviamente sean pacientes ejemplares para poder meterlos en el estudio clínico, pero para eso tendría que comunicarse con uno de nosotros a través de la página de internet de la universidad. Como que no, para nuestros oyentes, la página de UHealth es facilito y van a verla también para los que nos están mirando por televisión, la van a ver, pero para los que nos están escuchando, solamente es UHealth y a través de UHealth ustedes llegan precisamente a donde se están haciendo todos estos estudios que muchos de ustedes quizás puedan calificar y deberían de tratar de ver si pueden calificar, porque realmente puede marcar una diferencia en la calidad de vida, eso no solamente en la calidad de vida, sino también en la prolongación de su vida con calidad, que es lo más importante, ¿no? Me imagino, nada, que en su especialidad, trabajar en una universidad como la Universidad de Miami tiene que ser algo desde el punto de vista profesional, pero personal también tremendamente importante y reconfortante, ¿no? Aquí hay cualquier cantidad de cosas. Sí, no solamente es los pacientes, sino también las personas que se están entrenando, de los estudiantes hasta los residentes y los fellows. Entonces, tenemos gente joven, muy inquisitiva, con mucha energía, que siempre te está haciendo preguntas y tú tienes que estar al tanto de la actualidad y de los últimos estudios. Y definitivamente esa es la parte más gratificante en la universidad, en el estudio académico. Hay muchas personas interesándose en la cardiología, doctora. Muchos ¿Sí? estudiantes, muchos, porque tienen que ser ya médicos. Cuando entran ya, estos son estudios posgrado, ¿no? Exactamente, entonces como te mencionaba antes, tiene que hacer medicina interna, que son 3 años, después cardiología 3 años y después 1 año de falla o insuficiencia cardíaca. Entonces son personas que han dedicado su vida, generalmente 14, 15 años, estudiando para llegar a dónde están. Correcto. Vale la pena, doctora, dedicar 15 años. Cuando dice que las personas creen, el médico se gradúa a los 7 años. No, el médico se puede graduar a los 7 años de MD, pero si después quiere una especialización, tiene que continuar. Y una de las cosas que yo y nuestros oyentes y nuestros televidentes se han enterado, que o sea, realmente para llegar a una posición como la que está usted aquí en la Universidad de Miami, son 15, 16, 17, entre 15 y 20 años más o menos para llegar a una posición como la que usted tiene. Sí, es mucho sacrificio, pero Vale la pena. Si tú disfrutas lo que haces, no. ¿Lo disfrutas? Por supuesto, cada día. ¿Por qué? Por la satisfacción de poder ayudar a las personas. Entonces, las gracias que te dan después de un día, el abrazo, eso es invaluable. Y me imagino que es una de las cosas que uno no se puede acostumbrar. Es precisamente ese cariño que viene de una persona que uno sabe que le ha salvado la vida, pero la persona lo sabe y lo reconoce, ¿no? Que es algo, como te acaba de decir, es invaluable. ¿Qué abarca la prevención del fallo cardíaco, doctor? Para los que nos están escuchando ahora, ¿qué es lo que abarca la prevención para un fallo cardíaco? Entonces, ¿La conducta? Lo principal es prevenir las cosas que puedes cambiar. Entonces, por ejemplo, el cigarrillo sería lo más importante que podrías dejar, porque el cigarrillo no solamente produce cáncer, pero también produce daño en muchos órganos, principalmente el cerebro, el corazón. Entonces, dejar el cigarrillo es fundamental, hacer ejercicio. Ir a tu médico, mirar cómo está tu presión, cómo está el colesterol.
si tienes diabetes, tienes que conocer cuál es la hemoglobina A1C, conocer tus números y saber manejarlos. Seguir con tu médico y tratar de bajar los números, el colesterol malo. Ser una persona activa en tu salud. O de lo contrario, no podemos modificar nuestro estilo de vida y vamos a contribuir con factores de riesgo que te van a poner más riesgo de tener enfermedades, por ejemplo, un infarto del corazón. ¿Nos puede hablar de los retos y las oportunidades de una mujer que practica su especialidad? Bueno, la mayoría de estudiantes de medicina son mujeres. Qué bien, estamos en buenas manos entonces. Afortunadamente. El problema, ¿y por qué dice afortunadamente? El problema, los hombres no somos tan buenos médicos. Bueno, hay estudios en los que demuestran que la atención por médicos que son mujeres es mejor que con hombres. Estoy de acuerdo con usted completamente. Pero a medida que nosotros continuamos con el proceso de entrenamiento, existe un número más pequeño de mujeres. Entonces, en las especialidades. En las especialidades, especialmente especialidades invasivas. Invasivas son las que requieren procedimientos que tú tienes que estar usando máquinas de radiología. Entonces vas a estar expuesto, por ejemplo, a rayos X. Entonces el número de mujeres empieza a disminuir significativamente en estas especialidades, especialmente porque no está el balance con la familia en muchas de estas circunstancias. Y me imagino que tampoco el apoyo, ¿no? Es más difícil, entonces obviamente vas a tener que buscar una persona que te apoye y que tengas un buen balance para poder desarrollar tu carrera. Bueno, lamentablemente todavía existe nada en nuestra cultura, yo creo que la cultura en general, ¿no? De que la mujer sí se puede sacrificar para que el hombre termine su carrera. Y la mujer debe de apoyar al hombre, pero o sea, al revés no es tan común. O sea, me voy a sacrificar yo para que tú termines tu carrera, tú termines tu especialidad. Eso no es lo común todavía en la cultura. Y hablo en la cultura en general porque todavía, lamentablemente, las relaciones hombres y mujeres no han adquirido toda la madurez que deberían haber adquirido, a pesar de que se han hecho avances significativos en el trato diario, pero todavía queda mucho, mucho, mucho que hacer para que la mujer y el hombre estén equiparados profesionalmente, económicamente, socialmente, políticamente. Todavía queda un tramo bien largo que hacer. En el mundo de la medicina también se ve lo mismo. Claro, somos el resultado de la cultura en la cual vivimos. Entonces lo que hay que hacer es empezar con los niños, no discriminar por ser niño o niña, que todos tengan la misma oportunidad para desarrollar sus habilidades. Sí, bien. Doctora, ¿algún consejo que le quiera dar a nuestros radioescuchas y a nuestros televidentes? Sí, que tomen... Mira para la cámara, ahora sí, no me mira bien, mira la cámara y hábleles a ellos y los regaña bien fuerte, a ver. No, es simplemente un consejo muy sencillo, que tomen su salud en serio, que hagan ejercicio, dejen de fumar y vayan al médico. Algo tan sencillo te puede mantener fuera del hospital y así no me tienes que ver. Yo, de todas maneras, la ve, si usted se siente mal, la ve. Y para ver a la doctora Sandra Chaparro, pues lo único que tiene que hacer es básicamente entrar a la página de UHealth, aquí en la Universidad de Miami, y en cardiología la encuentran, ¿verdad? Claro que sí. Y pueden hacer una cita si ustedes creen que son pacientes y ustedes creen que realmente llenan las calificaciones para poder obtener un estudio aquí de ella y de la institución. Y quiero resaltar algo, el estudio que hacen es importante, ya ella lo señalaba, pero quiero reiterarlo, es un estudio tremendamente comprensivo, que en muchas ocasiones dice, ya yo tengo mi cardiólogo, no necesito más. Mi sugerencia es que si usted cree que su falla cardíaca no solamente no está siendo resuelta, sino se agudiza, acuda pues a este centro, que la evaluación puede no solamente aumentar y hacer una diferencia en la calidad de su vida, sino prevenir una muerte prematura quizás. Doctora, un verdadero placer. Igualmente. Y qué bueno haber conversado con usted. Yo me siento mucho más tranquilo en la parte que me afecta a mí, porque siento de que con los ejercicios que he hecho quizás he logrado posponer la falla cardíaca o quizás eliminarla. Así que le agradezco mucho su consejo. Igualmente, muchas gracias. Encantado. La doctora Sandra Chaparro acá en Actualidad 1040 y en TVO. Así llegamos al final del programa. Quiero agradecerles a todos ustedes que nos hayan acompañado aquí en las cámaras de nuestros médicos en la Universidad de Miami, como todas las semanas. A todos ustedes que tengan buenas tardes. Que Dios nos acompañe a todos. Gracias. Regresamos.